Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a algunos que nos acompañan. Estamos por iniciar la charla o la exposición, la ponencia que se llama Transformaciones para el Bienestar con Sustentabilidad o Sostenibilidad Ambiental por parte de la doctora Julia Carabias, disculpe doctora, de la República de México. Les aviso a todas las personas que nos visitan, que participan con nosotros en esta ponencia, en esta presentación, que tendremos traducción simultánea al portugués, al italiano y al inglés. Gracias. Una breve descripción de la ponencia. Dice que las poblaciones humanas dependen de la naturaleza para su bienestar. Sin embargo, los impactos que el tipo de desarrollo ejerce sobre los sistemas biogeoquímicos están provocando alteraciones que afectan no solo a las poblaciones humanas, sino a la vida misma en el planeta. Existen el conocimiento y los acuerdos multilaterales para revertir estas tendencias de deterioro, pero su aplicación y cumplimiento no va a la velocidad que las circunstancias exigen. La conferencia planteará alternativas para la transformación de la sociedad hacia el desarrollo sustentable o sostenible, como se dice en algunas latitudes. Queremos presentar entonces a la doctora Julia Carabias, que es bióloga por la Universidad Autónoma de México, la famosa Universidad UNAM. Es investigadora y servidora pública mexicana. Se le ha concedido en su trayectoria como científica la medalla Belisario Domínguez, también el premio International Cosmos o International Cosmos Prize. También se le otorgó el premio Jean-Paul Getty por la conservación como líder conservacionista y es miembro del Colegio Nacional en México. Doctora, queremos agradecerle muchísimo esta participación. Sabemos que su experiencia y conocimiento va a enriquecer este simposio. Así que, además de darle la bienvenida, le damos el micrófono para que usted pueda participar en su ponencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Realmente me resulta muy importante, muy interesante el poder participar en este encuentro, porque es un encuentro de gente que se dedica a muchas disciplinas y que está haciendo un análisis de la problemática global y de nuestras regiones desde distintos ángulos, desde distintas visiones. Un encuentro muy incluyente y un encuentro que ha incorporado un tema que generalmente no se incorpora, que es el problema ambiental, no siendo, sin embargo, un tema que está afectando a toda la población humana y a todas las especies en el planeta. De eso queremos el día de hoy abordar en esta parte del seminario. Me voy a disculpar quitando mi imagen para no cargar tanto la banda de internet, porque voy a compartir pantalla y voy a hacer una presentación con un PowerPoint primero y posteriormente volveré con la pantalla para que podamos establecer un diálogo. No tenga problema, doctora. Gracias. Me dicen, por favor, cuando ustedes vean ya mi pantalla. Está la pantalla y yo quería agregar que todos los participantes deberían elegir un idioma para poder escucharlo en el respectivo idioma. Y para eso abajo hay un globo que dice interpretación, por lo menos en español, y ahí eligen el idioma correspondiente. Las personas de español también deberían elegir español. Eso, gracias. ¿Ustedes me indican cuando continúo? Me parece que ya, doctora. Gracias. Bueno, como
ha sido ya presentado. Esta charla trata de entender algunos procesos que requiere de transformación para tener una relación mucho más armónica entre la sociedad y la naturaleza, con la mira de lograr el bienestar de las poblaciones humanas, pero también la sustentabilidad o sostenibilidad del medio ambiente. Cuando estamos haciendo una planeación, siempre pensamos en qué es lo que quisiéramos como ciudadanos del planeta. Y ojalá y tuviéramos todos en común esta meta aspiracional global de un planeta verde, un planeta que sea saludable, sustentable, pero que logre con eso evitar la pobreza, revertirla, que sea un planeta justo, equitativo, incluyente, próspero y con bienestar social. Como nunca antes, las sociedades humanas han impactado el funcionamiento del planeta, y cuando se ha pensado en el progreso de la humanidad, no nos damos cuenta que esto se está haciendo a costa de la naturaleza. Estamos extrayendo mucho más de lo que la naturaleza nos está reponiendo naturalmente, y estamos arrojando más de lo que la propia naturaleza puede absorber. Desde hace muchos años, realmente la primera cumbre que ha abordado esta problemática ocurrió en 1972, la cumbre de Estocolmo. Pero no fue sino hasta la de 1992, la que se llamó la Cumbre de la Tierra o la Cumbre de Río de Janeiro, que atrajo realmente la atención del mundo. Fue una cumbre en la que estuvieron representados todos los jefes de Estado. Y de ahí surgieron varios instrumentos o acuerdos multilaterales para la cooperación que pudiera revertir lo que ya desde 1992 se estaba viendo como grandes problemas, 30 años antes. De ahí surgió la Convención de Cambio Climático, la de Diversidad Biológica, la de el combate a la lucha contra la desertificación, y posteriormente, 20 años después de esta cumbre, en otra más que se llamó Río +20, hubo un documento muy importante y orientador que se llamó El futuro que queremos. Todos los que están involucrados en estos temas y los que no, ojalá y tengamos nuevos adeptos a estos temas, vale mucho la pena leerlo. Es un documento breve y sencillo en el lenguaje, pero muy profundo en sus principios y orientaciones. De allí surgió también otra iniciativa de alta importancia en 2015, por iniciativa del secretario general de las Naciones Unidas, que fue ese documento de transformar nuestro mundo a través de la Agenda 2030, que se concretó en 17 objetivos del desarrollo sostenible. La cantidad de información que se ha venido acumulando desde estas fechas es inimaginable. Voy a mencionar algunas cosas. Por ejemplo, en el 2005 se hizo una evaluación global mundial de los ecosistemas en el mundo. Un documento sintético que está planteando la tesis central de que estamos gastando más de lo que poseemos en el planeta. Ha habido muchos análisis, evaluaciones y reportes del panel intergubernamental de expertos de cambio climático, que por sus siglas en inglés se le dice IPCC. Y estas evaluaciones nos están dando radiografías muy claras de los orígenes, los impactos y las alternativas para el cambio climático. El equivalente es el llamado IPBES para biodiversidad y servicios ecosistémicos. Importantísimos reportes que tienen que ver con la pérdida de la polinización y sus impactos en la producción de alimento,
con la degradación de la tierra y la evaluación global sobre el estado de la biodiversidad. También la tenemos a los niveles regionales. En cada una de las regiones, África, América, Asia y Europa Central y Asia, está haciéndose una evaluación y un conjunto de propuestas. Está la perspectiva de medio ambiente mundial, ya lleva muchos, vamos en la 6ª, y también las hay regionales que lo hace el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En México tenemos, por ejemplo, la de Capital Natural, una obra de 4 volúmenes y una síntesis que va actualizándose, que tiene este equivalente de la evaluación. Y así me puedo seguir. Este ejemplo nacional lo tenemos en muchísimos países. No quiero continuar con esto, simplemente quiero demostrar que hay una cantidad de información científica que lo que se está diciendo son hechos sustentados en la ciencia. Todos coinciden en que la causa principal es el crecimiento de la población, y no solamente que somos muchos, sino que estamos muy dispersos en los territorios. Además de patrones de consumo desenfrenados, nuestra cultura hoy está basada en el consumo. Hay inadecuadas tecnologías que no están respetando el funcionamiento de los ecosistemas. Y tenemos una economía que crece y crece y crece, cuyo objetivo es maximizar la ganancia y no le importa cuál es el costo del capital natural. ¿Por qué? Porque nuestros modelos de desarrollo, que son variados en nuestras regiones, todos han sido desiguales e intensivos en extracción de recursos naturales. Están provocando la degradación del ambiente y generan inequidad social. Vamos a ver un poquito más en detalle esto sin entrar a muchos detalles. Observen el crecimiento poblacional, lo que tenemos a lo largo de la historia de la humanidad, pero cómo del año 1950 a la fecha va vertiginosamente creciendo, como lo podemos ver también en esta otra gráfica que tiene otra escala temporal, pero es muy ilustrativo cómo da el brinco a partir de la mitad de la década del siglo pasado. Podemos ver que en los últimos 50 años, la población se duplicó. Sin embargo, la extracción de recursos y de energía se triplicó. El comercio creció en 10 veces. La economía se quintuplicó. La prosperidad promedio del mundo se duplicó. Es decir, que vamos en un consumo de recursos, de energía, mucho más allá de lo que lleva el ritmo de crecimiento poblacional. Hay que tener claro que hay mucha población en condiciones de pobreza y que esto refleja de alguna manera ciertas tendencias que empiezan a disminuir la pobreza. Tenemos que poner el paréntesis de la pandemia en la que se incrementa la pobreza. Pero como veníamos en la tendencia hasta el 2019, los indicadores de pobreza empezaban a bajar. Sin embargo, el consumo es mucho más alto. Eso quiere decir que hay una capa de la población que está consumiendo mucho más de lo que necesita. Y a pesar de esa prosperidad y de esa pobreza que iba abatiéndose, todavía hay en el mundo 1.300 millones de personas, que es el 17% de la población que viven en condición de pobreza, de las cuales 700 padecen hambre, 200.000 millones sufren estrés hídrico, 3.200 millones, que es el 40% de la población, vive en zonas de degradación de tierra, y hay 9 millones de muertes prematuras por la contaminación. También podemos inundar de datos en estas condiciones sociales. No se pretende utilizar el tiempo en estos diagnósticos. En toda la bibliografía que comenté al inicio, ahí están claramente señalados. Estos son indicadores de que la tierra se está degradando y de que las desigualdades sociales se están incrementando. Mientras esto va ocurriendo, pues vamos teniendo estos indicadores de que ya el 50 o 30% de la tierra está explotado, que las selvas tropicales se están extinguiendo rápidamente,
que los ríos se están desviando por las presas, que más de la mitad del agua dulce está siendo usada, que tenemos una población de ganado de 1.400.000 cabezas. Eso significa que, perdón, de 1.000 millones de cabezas. Eso significa que casi hay una cabeza de ganado por cada 6 personas. Las pesquerías están sacando de los mares y de las aguas mucha más cantidad de producción de lo que se está renovando. La energía, como dijimos, en el siglo XX se incrementó 16 veces. La agricultura está utilizando más nitrógeno con fertilizantes que todo el nitrógeno que se absorbe de la atmósfera de manera natural. Y los combustibles que se están quemando, más la agricultura, está generando fundamentalmente los gases de efecto invernadero. Hoy estamos en niveles de incremento de gases de efecto invernadero por encima de los últimos 400.000 años. Y eso lo hemos hecho en los últimos 50 años. Sabemos que hay un incremento al menos de 1 grado de la temperatura ya. Sabemos que hay cambios en la precipitación, donde ustedes ven las bolitas más gordas, implica en anaranjado más sequía, en verde más lluvia. Sabemos que los fenómenos hidrometeorológicos extremos están aumentando. Vean la zona, por ejemplo, del Atlántico Norte, como en el 1976 había 2 huracanes intensos, ahora hay 27. Vean del estado Pacífico que había 9, ahora 29. Y eso va generando una huella ecológica de carbono que con esta imagen, una infografía pues muy didáctica, nos va dando la diferencia de todos los países escritos aquí, cuánto aportamos. Todos aportamos, pero por supuesto que algunos mucho menos que otros, como es el caso de China y Estados Unidos. En términos de extinción de especies, sabemos que para finales del siglo se pueden haber extinguido 1 millón de especies de animales y de plantas con sus ecosistemas. Vean aquí cómo va incrementándose las gráficas de extinción de los vertebrados a partir de los años 1900. Vean en esta gráfica las especies que están más amenazadas de extinción, los anfibios, los mamíferos, las gimnospermas. Y no solamente como especies, sino como sus ecosistemas. Se están desapareciendo estos sistemas de bosques templados, de selvas, de las zonas de humedales, de las zonas desérticas, de los bosques de montaña, porque vamos a una velocidad de cambio de uso muy fuerte. También hay una erosión genética. La diversidad implica ecosistemas, especies y sus genes. Y esta diversidad genética que ustedes la pueden ver en una sola especie, que es el maíz, con todas sus razas, la estamos también perdiendo. ¿Por qué? Porque la deforestación continúa, porque estamos extrayendo partes o enteros individuos antes de que se puedan recuperar, porque se está contaminando y porque estamos metiendo especies de un lado a otro, lo que se llaman exóticas invasoras, y por el cambio climático. Aquí tienen en rojo las cuencas más afectadas. Tienen aquí los puntos rojos, las zonas del mar que ya son zonas muertas. Tienen aquí las islas de plástico que se están acumulando en nuestros océanos. Pueden observar aquí en esta gráfica, que no vamos a entrar en el detalle, que los colores rojos y las flechas ascendentes nos están diciendo que estos están en una emergencia, ya sea por el cambio de uso de suelo, por las especies invasivas, por la contaminación, por la sobreexplotación en cada uno de los distintos ecosistemas. Y pueden ver de bote pronto los colores rojos, anaranjados y amarillos y las flechas hacia arriba que nos están diciendo que el problema continúa.
A eso se le han llamado los umbrales planetarios. Se ha medido cuánto este círculo azul nos está indicando un espacio en el cual estamos en condiciones adecuadas de la vida humana y de la vida en el planeta. Los amarillos está diciendo que nos estamos saliendo de esos estados de seguridad para la vida, y los rojos que estamos ya en una situación crítica. Y podemos ver nuevamente la pérdida de la biodiversidad, los ciclos biogeoquímicos, particularmente el nitrógeno y el fósforo que les comentaba antes, el cambio climático que va en ascenso y la degradación de la tierra. Por esto es que el premio Nobel Paul Crutzen nos propone un nuevo término para hablar de esta era geológica como la era del antropoceno, porque es una era que está haciendo un cambio profundo en el funcionamiento del planeta causado por los humanos. Hemos avanzado en cuestiones conceptuales que nos empieza a generar políticas e instrumentos prácticos. El concepto del servicio ecosistémico es muy útil porque es el vínculo que son el funcionamiento de los ecosistemas que le está dando un bienestar a la sociedad. Los ecosistemas naturales nos están proveyendo de recursos, nos están aportando servicios culturales como la recreación, para muchas culturas incluso su propia religión. Son las reguladoras de muchos procesos como el clima, el agua, y son el soporte de todo el funcionamiento de la naturaleza, como es la producción de nutrientes y de la materia orgánica. Esta vinculación entre lo que nos dan los ecosistemas y la sociedad se beneficia, que aquí está expresada de otra forma, lo que nos aporta la naturaleza en comida, en agua, cómo regula el clima, sus temas culturales y todo el apoyo de la formación de suelo y nutrientes que me acabo de referir, tiene una correlación directa con el bienestar de la sociedad. Estos son procesos que dan seguridad, que dan material para una buena vida, para una buena salud, que son base de unas nuevas relaciones sociales, que al final de cuentas todo esto genera la base para la libertad y la elección de acciones. Pero cuando destruimos la naturaleza, estamos generando la pobreza, y eso es algo que no lo estamos incorporando de manera suficiente. ¿Cuáles son las proyecciones que tenemos para el futuro? Hoy somos 7,800 millones de personas. Van a ser 9,000 millones dentro de algunos pocos años. Se prevé que se va a requerir aumentar la energía, el consumo de energía, por lo menos en un 50% y de alimentos en 70%. La trayectoria que actualmente se lleva llegará a más de 1.5 grados centígrados del calentamiento de la atmósfera, y para finales de siglo posiblemente 3 grados, con consecuencias gravísimas. La cantidad de tierra que va a estar en buenas condiciones será nada más el 10%. La extinción de especies puede ser de 1 millón de especies. Y los arrecifes de coral pueden reducirse a 99%. Esta es una situación muy dramática si siguen las cosas como van, pero precisamente se trata de evitarlo y de hacer los cambios y las transformaciones que están completamente a nuestro alcance. No es un problema de conocimiento, ni de tecnología, ni siquiera de recursos económicos. Es un problema de voluntad. Para eso, desde las Naciones Unidas surge esta agenda a la que me referí antes, de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, con sus 17 objetivos de desarrollo sostenible, que es una agenda civilizatoria. Son estos todos los objetivos. No voy a ir en cada uno de ellos. Quiero poner algún ejemplo. Por ejemplo, poner el fin al hambre, que implica temas ambientales, temas económicos y temas de salud. No se puede ver solamente desde una perspectiva. Lo mismo para el agua, lo mismo para la energía, para tener un crecimiento sostenido y sostenible, para lograr ciudades resilientes y sustentables,
para un consumo y producción también sostenibles, para combatir el cambio climático, conservar los mares y conservar los ecosistemas terrestres. Todos requieren de esfuerzos muy importantes que la Agenda 2030 nos lo está planteando. Y todos esos objetivos de desarrollo sostenible o sustentable tienen que integrarse de manera en una visión que haga sinergias. La base de todo está en la naturaleza, los ecosistemas terrestres, los acuáticos, el tema del cambio climático. Los objetivos que tienen que ver con la producción y consumo tienen que modificarse esas tendencias para lograr ese bienestar. Estos objetivos, los 17, están interactuando y tienen que estar abordados de manera integrada y simultánea. Acaba de salir un reporte que yo recomiendo a toda la audiencia que revise. Se llama Hacer las paces con la naturaleza. Es un plan científico para enfrentar las emergencias climáticas de biodiversidad y contaminación que lo sacan Naciones Unidas a través de su programa de medio ambiente. Y además de un diagnóstico mucho más detallado del que me acabo de referir, está planteando cuáles son los pasos a la transformación de esa relación entre la humanidad y la naturaleza, en donde se requieren cambios tecnológicos, económicos, de inversión, de organización social, de regulaciones normativas. Tiene que haber visiones mucho más incluyentes, nuevos valores, nuevas formas de organizarse con gobernanzas novedosas, justas, informadas y de largo plazo, y que rompan estas inercias de business as usual, es decir, más de lo mismo, no interponer el interés privado sobre el interés público y colectivo. Cada una de estas líneas están desarrolladas, que no me voy a poner en el detalle, yo los conmino a que lo lean, pero sí quiero darles un avance para animarlos a que vayan a este reporte. Está el conocimiento necesario y la tecnología y la necesidad de cooperar. Hay muchas propuestas de solución basadas en la naturaleza que requieren de la transferencia del conocimiento científico entre los distintos sectores, desde que se generan hasta la toma de decisiones en las políticas públicas. Y esto está roto porque no está la voluntad política generalmente de los gobernantes. Necesitamos fortalecer los mecanismos de cooperación multilateral, como lo hemos visto ahora con la pandemia de COVID, y una transferencia hacia los países en desarrollo, tanto financiera como técnica. Tenemos que entender las interacciones y las sinergias de todas estas emergencias a las que me he referido. Estas emergencias que se tienen que ver de manera conjunta, lo vimos desde el inicio, la cumbre de cambio climático, de degradación de la tierra, de la biodiversidad, todo esto para reducir hoy están reduciendo el bienestar social y ponerlo en un círculo virtuoso para alinear todos estos objetivos en la agenda y atacarlos de manera simultánea. Cada uno de estos procesos tiene sus propias metas, pero cada uno va por su lado. Veamos el caso, por ejemplo, de la pérdida de la biodiversidad. Esta es una tendencia que va a la baja, el declive, pero si hiciéramos acciones de conservación, si enfrentáramos los temas de cambio climático, los de la degradación de la tierra y la reducción del consumo, ustedes podrían ver que la tendencia se revertiría y dejaríamos de acabar con la biodiversidad. Transformaciones económicas y a los sistemas financieros, como por ejemplo, estos indicadores del desempeño que hoy los basamos en el Producto Interno Bruto, tienen que incorporar también cuánto se está perdiendo del capital para saber si vamos bien o lo estamos haciendo a costa de las futuras generaciones. Hay que eliminar incentivos perversos. Se están subsidiando los hidrocarburos fósiles y no se está subsidiando, por ejemplo, la energía renovable. Tenemos que ir hacia una economía circular, que la materia prima que entra y después se transforma y luego se desecha, ese desecho se vuelva a convertir
en la materia prima en todos los procesos. Tenemos que internalizar cuál es el costo ambiental y los beneficios ambientales en la economía, porque si no, quien paga es la naturaleza. El financiamiento tiene que modificarse en esos flujos de inversión para irse más hacia los temas del sector de agua, de alimentación y de energía. Puede haber apalancamiento de recursos con distintos fondos de inversión para cerrar la brecha del faltante económico. El uso de los mercados de capital en ese mismo sentido y redireccionar algunos subsidios, como decía, que van a los combustibles fósiles o a la sobreexplotación agrícola, pesquera y del transporte, que se vayan a la biodiversidad. Necesitamos cambiar nuestros sistemas alimentarios, hídricos y energéticos. Por ejemplo, reducir el desperdicio de alimentos y tener una forma mucho más adecuada de consumo, bajándole a la cantidad de carne y de lácteos que demandamos, sobre todo en las ciudades, con prácticas agrícolas más adecuadas y planeándolo en el paisaje y también ordenando en las pesquerías. En el agua tenemos que reducir la cantidad de agua que se consume para la agricultura y se desperdicia, igual que en las zonas urbanas. La inversión de infraestructura debe de irse hacia el tratamiento y distribución más eficiente del agua y tener mecanismos de almacenamiento, y reasignar el agua a escala de la cuenca, que nunca se toma en cuenta. En términos energéticos, las energías limpias, inversiones tienen que incrementarse en la energía limpia y tener regulaciones y leyes que la fomenten y eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles. Como un quinto problema, hay que empezar a ver la salud de manera integral, la salud del planeta y la salud humana, y que esto genere políticas que se integren, que se reduzca la contaminación, va a implicar impactos positivos en la salud humana y necesitamos mecanismos de cooperación mucho más intensos, como la pandemia del COVID nos ha enseñado. Por último, todo esto tiene que estar con los actores que están jugando un rol fundamental en la transformación. Esto no es un asunto del gobierno. Es del gobierno, pero no solo. El gobierno tiene que tomar medidas. Las organizaciones internacionales tienen que apalancarlas y dar las orientaciones generales y tener acuerdos y acuerdos vinculantes. Las organizaciones financieras tienen que invertir en eso que se está generando en las agendas mundiales. La iniciativa privada, con el apalancamiento de los recursos fiscales gubernamentales, tiene que estar orientado hacia la sustentabilidad. Las organizaciones de la sociedad civil son los brazos y los ojos del gobierno, de la sociedad, que está permitiendo que todas estas funciones avancen de manera mucho más rápida ante las limitantes de nuestros gobiernos. Pero también, desde el punto de vista individual, podemos hacer cambios muy profundos, como son ser mucho más reflexivos sobre lo que consumimos. Y las organizaciones científicas nos tienen que seguir dando más y más información, evaluar y orientarnos cuál es el rumbo. Por eso este informe es tan importante, porque da estas directrices para hacer las paces con la naturaleza. Los invito a que revisen esta página que se llama ceiba.org.mx, en donde muchos de los documentos planteados ahorita están allí presentes. Y con esto yo quiero terminar mi presentación, puesto que hay muchas cosas que seguramente pueden ser del interés para poder platicarlo con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Realmente atinó con el tiempo y eso, bueno, agrada. Sin embargo, deberíamos hacer casi que solo un simposio para trabajar estos temas de cambio climático con usted al frente, porque realmente la información que nos ha transmitido es sumamente valiosa. Queremos entonces ahora abrir un ciclo de unos 15, 17 minutos de preguntas y respuestas. Tenemos dos preguntas en el chat que voy a pasar a leérselas de inmediato, que las hace Doris Balbín del Perú, que dicen así: ¿cómo podemos decir en los objetivos de desarrollo sustentable se incluya seguir creciendo, sí, como ya lo ha
ha mencionado, el problema es el crecimiento del consumo desmedido, es uno de los problemas. La segunda pregunta, ¿cómo hacemos si quienes detentan el poder económico mundial son los que siguen enriqueciéndose y el resto solo servimos a esta lógica del crecimiento sin límites? Esas dos primeras preguntas. Con mucho gusto. Bueno, sobre los temas del crecimiento económico hay muchas posiciones. Desde la parte de la llamada economía ecológica, se han planteado situaciones como del decrecimiento. Sin embargo, tenemos que entender esto con una reflexión muy profunda. Lo hemos visto en la pandemia. Decrecer, lo único que genera es mayor pobreza, pérdida de empleos y una situación económica en que los países no tienen dinero para invertir en los temas prioritarios. No es un problema entonces de crecer o no crecer, es de cómo crecer. Si seguimos creciendo a base de energía fósil, mal. Si seguimos creciendo a base de deforestación, peor. Si seguimos produciendo alimentos con el consumo desmedido de los fertilizantes, no vamos a resolver ni cambio climático ni contaminación. Pero si crecemos de una forma distinta, si se generan empleos justos, incluyentes, que estén basados en actividades económicas sustentables, entonces todos ganamos. Gana la economía, habrá crecimiento del Producto Interno Bruto, pero no tendremos esa degradación. Además, hay que fortalecer la regulación para que las actividades económicas no estén generando esa degradación. No solamente es un tema de los incentivos económicos, también es de la normatividad que va de la mano. Y además, eso tiene que estar en el contexto de la planeación de las políticas. Entonces, yo no soy de los partidarios en que hay que decrecer. Hay que desacelerar el crecimiento utilizando más recursos naturales y desperdiciándolos. Pero podemos crecer de formas muy distintas. Se pueden generar muchos más empleos que estén basados en la sustentabilidad y cambian y revierten todos estos procesos. Yo creo que las respuestas están bastante bien colocadas en este informe en las que me referí y que con ello podemos ir ya trazando políticas concretas que desborda, por supuesto, a esta plática. Pero entonces lo junto con la siguiente pregunta. Si los que están dirigiendo el mundo son los que se están enriqueciendo y son los que están respondiendo a grandes intereses económicos, y no me empacho en decir, como el señor Trump, entonces sí hay un problema. Pero eso es un problema también de los ciudadanos, porque ya vimos lo que pasó en los Estados Unidos después de un periodo de ese tipo. La ciudadanía respondió y hoy está levantando el presidente Biden una agenda en cambio climático extraordinaria. También lo está haciendo la Unión Europea. Está levantando una agenda muy importante para salir de la pandemia, considerando esta, digamos, economía verde. No veo mucha voluntad en muchos de nuestros países latinoamericanos. No la veo en mi país, en México. Pero eso también es un problema de la ciudadanía. Entonces, quien dirige el mundo es porque los ciudadanos dejamos que así sea. Tenemos que incrementar nuestra conciencia, tenemos que organizarnos y tenemos que exigir a los gobernantes. No falta información. Por tercera vez lo vuelvo a insistir, falta voluntad política y añado organización política. Muy bien, una tercera pregunta, doctora. Muchas gracias por su respuesta. Nos pregunta don Luis Morales desde Costa Rica que si lo que se requiere de la humanidad es una gran transformación, una revolución real de la cultura mundial para poder trabajar como se debe en términos de humanización de la economía y de los procesos de atención de la crisis climática. Esa, si quiere, y si no, si le gusta, si le parece, leo algunas dos más que tenemos. Perdón, José, déjeme responder a eso muy rápidamente. Está bien. Luis, lo firmo. Eso es lo que hay que hacer.
esto no es un asunto de parches, es muy profundo, es una revolución cultural para que generemos una nueva actitud en el mundo y logremos tener un código de ética de la sustentabilidad ambiental del desarrollo para hacer el gran cambio. Y yo estoy totalmente convencida que eso va a pasar porque las juventudes lo traen. Hay que ver la reacción de la juventud en las situaciones de crisis como es ahorita el COVID, como lo han sido los terremotos, como lo han sido situaciones muy fuertes, que cuando ellos traen una conciencia y tienen una claridad con información adecuada, saben para dónde irse. Hay que pavimentar el camino para que ellos, con toda su energía, sean los que transformen este planeta. Los chicos de hoy que se están formando, que tienen 15 años, 20 años, por supuesto que los niños, pero eso va a tardar más. Los que tienen hoy 15 años, 20 años, en 10, 15 años van a estar en una plenitud de trabajo que les va a permitir tomar decisiones. Si ellos tienen un componente cultural diferente, vamos a ver el cambio y vamos a llegar a tiempo en que esas tendencias dramáticas a las que me refería hace un rato no se consoliden, sino veamos ese mundo, o lo vean los chicos, un mundo completamente distinto. Gracias, José. Muchas gracias, doctora, nuevamente. Dice otra pregunta de Marina Sil, no, bueno, no todo el nombre. ¿Por qué no decrecer en algunos sectores y seguir creciendo en otros? Es decir, un crecimiento seleccionado. Les leo la siguiente, si le parece. Se lo contesto muy rápido. Dale. Sí, Marina, eso es a lo que me refiero. No es de crecer o no, es dónde. Y por supuesto que hay que bajar en muchos sectores y hay que subir en muchos otros. Totalmente de acuerdo. Ese es el tema. Y entonces en las políticas hay que ver cuáles son las que se empujan y cuáles no. Muy bien. Irina Robles, de CONAMPRE, parece, dice, ¿cree que es posible frente a los grandes intereses económicos que presionan que prácticas sustentables, por ejemplo, agroecológicas, pueden ser implementadas y adoptadas por los agrotitanes o en la producción de hidrocarburos, etcétera? ¿De una vez? Si quiere, sí. Ok. Bueno, yo creo, esta requiere un poquito más de reflexión. Es bastante complicada la pregunta. De entrada, así de golpe, yo les diría no. Los agrotitanes no quieren cambiar porque lo que genera es una pérdida de sus ganancias. A eso me refiero con crecer, maximizar la ganancia y acabar con el planeta. Ver de corto plazo y priorizar lo privado sobre lo público. Eso es lo que tenemos que transformar en todos sus componentes. Entonces, ¿cómo podemos? Más despacio para los traductores. Sí, están diciendo. Perdón. Esa transformación que se requiere no puede ponerse entre la agroecología y la agroindustria. Ahí nos estamos equivocando. Hay espacios naturales, ¿cuáles? Donde hay mucha biodiversidad, donde están las comunidades campesinas e indígenas, donde están los sitios de producción más importante de agua. En esos sitios es donde se debe implementar la agroecología. Pero eso es para lograr autosuficiencia local, comunitaria y regional. Eso no le da de comer a los 7.800 millones de personas en el mundo. Sí necesitamos de la agroindustria, pero la agroindustria no puede permitírsele seguir produciendo, maximizando su ganancia a costa de contaminar suelos y contaminar agua y utilizar transgénicos de manera indiscriminada. Todo eso se tiene que acotar. Las regulaciones están clarísimas cuáles deben de ser.
porque la ciencia ya puso la pauta de cuáles son los problemas. Ya se explicó qué fertilizantes, qué agroquímicos están generando problemas. Lo que pasa es que la agroindustria no quiere cambiar porque no quiere invertir en nuevos agroquímicos mucho más amigables con el medio ambiente. Pero sí necesitamos espacios de producción fuerte de agricultura y de ganadería, pero con otras prácticas productivas que no forzosamente son las agroecológicas. Es más amigables con el medio ambiente sin contaminar. Las agroecológicas a todos los espacios, que son muchísimos en el planeta, en África, en América Latina, en Asia, tenemos muchísimos espacios todavía en buen estado de conservación, donde vive mucha población. Allí es donde tenemos que fomentar rapidísimo la agroecología, y ahí no se le mete dinero. En ese fomento de técnicas agroecológicas, el recurso económico frente a las agroindustriales es una diferencia gigantesca. Eso es planear todo el sistema alimentario mundial, pero no es uno o el otro. Bien, gracias, doctora. Nos quedan unos 6 minutos y 3 preguntas. Desde las voy a leer para poder avanzar y darle tiempo a usted para que las pueda responder. Dice la primera, de Irina Robles. Me gustaría escuchar cuál es su opinión respecto al decreto de disolución gradual de glifosato en México. Porque solo ese fertilizante cuando hay otros mucho más contaminantes. Otro, Emanuel Morgan, dice, buenas tardes, doctora Carabias, para usted, ¿cómo podríamos hacer una revolución total en este periodo de crisis y de encerramiento? Emanuel, desde Nápoles. Y la última, ¿qué le recomendaría a los países del sur que, no sintiéndose causantes directos de los problemas, plantean seguir creciendo por derecho como lo venían haciendo? Por ejemplo, en el Perú, el 70% de la producción agropecuaria proviene de la pequeña agricultura familiar. Esas son. Ok. Bueno, reducción gradual del glifosato. Es un tema que le cuesta, yo creo que mucho trabajo a muchos miembros del público que nos acompañan. ¿Por qué? Quizás la pregunta. Lo que pasa es que en México el tema del glifosato fue un tema que se súper politizó. Ha generado un proceso de confrontación muy fuerte entre parte del sector gubernamental y entre el sector y esa parte del sector gubernamental con los industriales, agroindustriales. El glifosato es un contaminante muy importante. Hay que eliminarlo. Cuando yo estuve en la gestión ambiental, desde 1995, quitamos el glifosato en la utilización de el combate con el lirio acuático. Es un tema que lleva mucho tiempo y hay que concretarlo. Hoy hay la voluntad política de hacer eso. Lo ha expresado el presidente de la República. Es una de las causas que se confrontó y generó un cambio en el gabinete. Hay mucha gente y es un tema que se ha polarizado muy fuerte. Adelante con el programa de reducción del glifosato, pero no nos quedemos ahí. Es un programa de reducción de los agroquímicos y de todos los residuos contaminantes. Es, por supuesto, el inicio de un camino que tiene que fortalecerse y no le echemos una cortina de humo que ya resolvimos este problema porque se está regulando el tema del glifosato. En ese sentido, claro, hay que eliminarlo, pero junto con muchas otras cosas. Revolución total en una crisis de encierro. Vayamos paso a paso. Esto no va a durar demasiado. Yo ya estoy vacunada, afortunadamente, mayor de 60, y en mi país casi todos los de mayores de 60 ya están vacunados en México, con una campaña muy importante que ha habido. Llegarán todos a ser vacunados. Esperamos
lo que hay que tener mucho cuidado es que la pandemia, que no piensen que esto fue un momento y se acabó. Estas pandemias pueden volver, pero sobre todo pueden volver los problemas semejantes por otras causas de estas crisis ambientales. Mientras tanto, tenemos muchas cosas que hacer. Yo creo que una de las cosas clave es informarnos, generar información que pueda ser difundida globalmente. Este tipo de webinars, yo generalmente participo en unas 40 conferencias al año. El año pasado, en el encierro, participé en 150. Y eso significa que pues cada uno de nosotros estamos utilizando más y más y más el encierro para poder difundir y para poder convencer y que se estén gestando procesos organizativos, porque no es lo mismo estar presencial que estar en un webinar. Me encantaría podernos ver cara a cara, pero es una forma de avanzar. Y en el momento en que esto se levante, entonces irnos a las calles, generar procesos de cambio y de acciones muy concretas. Yo sí creo que los tiempos todavía nos dan para hacer esa transformación. Y por último, los países causantes en el sur, sin duda alguna, eso fue un planteamiento que en los años 90, nuevamente me tocó participar en esa cumbre de la Tierra en 1992, y había un bloque que era el bloque de los 77 más China que decían, nosotros no le entramos a estos temas mientras seamos países pobres. Ya los ricos ya se consumieron los recursos naturales y ahora nos están imponiendo un freno a nuestro desarrollo. Ya que nos desarrollamos, vamos a platicar del asunto. Eso era un planteamiento equivocado desde el inicio, y así lo decíamos muchas de las organizaciones de la sociedad civil y los académicos. Y lo que se logró fue que se reconociera que el problema de la emergencia ambiental es un problema de todos los países y de todos los individuos. El gobernante que diga que no es un tema de su país es un gobernante que no merece gobernar. Ya dije un nombre y me voy a atrever a decir otro. El caso de Bolsonaro. También negó que el tema de la deforestación en el Amazonas, de los incendios, era una cuestión dirigida desde gobierno y de los empresarios. Y entonces la ciudadanía tiene que dar el cambio. Todos tenemos que ser responsables. Lo que no podemos es repetir los mismos pasos, porque no alcanza el planeta. Necesitaríamos otros planetas. Y éticamente me parece simplemente una cuestión inaceptable el pensar que una especie, la especie humana, Homo sapiens, sea capaz de alterar un planeta entero en su funcionamiento y de alterar la evolución de la vida. Y entonces pensar que nuestra solución está en otros planetas. Eso es completamente inadecuado, porque hoy, con nuestras herramientas, con nuestras políticas, con nuestro conocimiento, podemos hacer los cambios. Y lo que hay que hacer es hacerlo. Y eso tenemos como ciudadanos que presionar a los gobiernos a que no piensen en que no tienen la responsabilidad de hacer un cambio en sus políticas y de seguir haciendo más de lo mismo. Muchísimas gracias por esta invitación y ojalá y sea el inicio de un largo diálogo. Ahora, muchísimas gracias. Tocaba en este momento de la agenda hacer un resumen, pero digamos de las ideas principales que se discutieron o que usted propuso en esta exposición. Sin embargo, en las últimas palabras me parece que hizo el resumen como debía ser. Así que creo que conviene hacer más bien un cierre, o a menos que usted quiera tal vez agregar alguna idea más que nos ayude con este proceso de comprensión del fenómeno del cambio, de la crisis climática y la situación que se nos vino encima. Doctora. Pues yo creo que simplemente reduciría estos pensamientos para pedirle a los jóvenes que no se pierdan, que no se desanimen. La situación que estamos viviendo de crisis
además de las ambientales en el encierro, genera depresiones, genera desánimos. Eso es lo peor que ustedes pueden hacer. Tienen la posibilidad y las herramientas porque nadie como ustedes tiene acceso a la información y saben cómo mover esa información. Nuestra generación tenía que comprar un libro, generalmente un libro en el extranjero, carísimo. Nos cooperábamos entre todos los estudiantes de la clase y tardábamos 4 o 5 meses en recibirlo. Ustedes hoy con un clic tienen acceso a la información. Sepan distinguir lo que es fake news, la información que se tiene que ir a la basura, y lo que está basado en la investigación científica. Y eso lo pueden ustedes reconocer porque las publicaciones tienen que estar soportadas por la ciencia que lo avale. Y con esa información empiecen a organizarse y sean ustedes los que pongan el futuro en sus manos. Tomen las decisiones de qué mundo quieren tener y tengan la libertad de hacerlo para que puedan aspirar a la justicia y a la equidad que todos estamos aspirando, como lo puse en mi primera lámina. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Carabias. Muy amable por su participación y muchas gracias por enriquecernos con su pensamiento y experiencia.